Gracias, para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y hoy vamos a hablar del temor. Y quiero que cambien esa cara porque ya los noto asustados. Sí. No, vamos a hablar del temor porque, como ustedes sabrán, el temor es algo que el enemigo utiliza para tenernos presos. Fíjense que a veces cuando suena el teléfono, mi hija, algo pasó, ¿verdad? Ya estamos asustados. Y tenemos una vida que no tenemos paz. Déjame hacer un chiste. Había un señor que ya el temor lo tenía tan asustado, tan agobiado, que una persona le dijo: mira, ¿tú quieres ver a ese hombre nervioso? Dile que su esposa se fue con otro. Y viene el muchacho y le dice: bueno, a ver, Juan, mira, tu esposa se fue con otro. Dice: ¿cómo? Ese hombre se paró donde estaba sentado, cogió una bicicleta, se fue corriendo, se metió en un día contrario, chocó para el hospital. Cuando ya el hombre despierta, el médico le pregunta: pero dime qué es lo que está pasando. Dice: ay, doctor, este miedo, este temor que yo tengo me está volviendo loco. Mire, yo ni me llamo Juan, ni tengo mujer, ni tengo bicicleta. Este temor me tiene a mí vuelto loco. Así que, mis hermanos, vamos a definir qué es el temor. La Biblia habla de dos temores. Uno es el temor a Jehová, que quiere decir la reverencia ante su poder y su gloria. El otro temor es el miedo. Esa es la sensación de peligro, sensación de huir, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que establecer cuál es la diferencia del temor. El miedo que es lo contrario al temor, que es la reverencia ante el poder y la majestuosidad de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, vamos a empezar leyendo el libro de Segunda de Timoteo, de la segunda carta que le envió Pablo a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda, libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. O sea, ya aquí podemos ver que el temor no lo ha dado Dios. Entonces, muchas personas piensan que el temor es algo normal, pero el temor no viene de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de templanza. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, significa, ya podemos identificar que no viene de Dios. No viene de Dios. Entonces, ¿de dónde vendrá? Del enemigo. Fíjense una cosa: el enemigo hace campañas en la televisión, en la radio, en todos los medios, para infundirnos temor. ¿Por qué? Porque él sabe que el temor, o sea, el miedo, es justamente lo opuesto a la fe. Vamos a llevarlo a un plano más sencillo. Cuando nosotros tenemos miedo de que están botando gente en el trabajo, de una vez te entra el miedo: voy a perder mi trabajo. Automáticamente tú estás contradiciendo lo que Dios ha dicho, que Él te suplirá, que Él es tu sustentador, ¿verdad? Él dice que es así, hermano. Dice Filipenses 4:19, dice que mi Dios suplirá todas, ¿verdad?, vuestras necesidades, ¿verdad?, de acuerdo a su riqueza y gloria. Entonces, cuando tú piensas que van a cerrar el trabajo y que tú vas a perder el trabajo, automáticamente ese temor está contradiciendo lo que ha dicho Dios. Cuando tú oyes que el enemigo te manda una señal de temor, de miedo a que va a perder tu esposo, tu esposa, tú estás contradiciendo lo que dice Dios, que Dios es tu sustentador. Dice Jesucristo en toda la Escritura, Jesucristo condenó a los discípulos cada vez que tenían temor. Pero usted dirá: pero si la embarcación se iba a hundir, lo correcto es tener temor. Y él decía que no. ¿Por qué? Porque el temor es una contradicción a lo que Dios ha dicho en su palabra.
Cuando tú temes a algo, es una indicación de que tú en esa área tú no tienes fe. Cuando tú tienes temor de que el avión se va a caer, tú nunca has pensado en que tú estás contradiciendo de que Dios no está contigo. Porque la Biblia dice que Él está contigo todos los días, hasta el fin. Entonces, cuando tú piensas que vas a tener un accidente, que el avión se va a caer, que vas a perder el trabajo, tú estás contradiciendo lo que Dios ha dicho. Hermano, ¿y qué tiene de malo tener temor? Porque es normal. No es normal. No es normal. El temor podemos cogerlo de una forma positiva, que es una indicación de la falta de fe en esa área. Cuando sintamos temor, tenemos que darnos cuenta de que el temor está diciendo que nosotros no creemos lo que Dios ha dicho en su palabra sobre esa área, cualquiera que sea. Entonces, cuando nosotros tengamos temor de cualquier cosa, revisémonos y veamos, este espíritu no es de Dios, este espíritu es del enemigo. Y te dirá, pero un poquito de miedo, yo creo que es normal. Lamentablemente, un poquito de miedo tolerado es una fe contaminada. Mientras más tú toleras un poquito de fe, de temor, estás contaminando el poquito de fe que tú tienes. Si usted se examina en todas las áreas, todos pasamos por esto porque el enemigo ha sido fuerte atacándonos en esa área de influirnos el miedo. Nosotros a veces le tenemos miedo a cualquier cosa. Incluso nos acostumbramos tanto que oímos las noticias para alimentarnos del temor. Como ustedes sabrán, la noticia solamente influye el temor, ¿no? Las noticias, todo lo que es. Entonces uno, todo el tiempo, quiere ver siempre noticias para llenarse de temor. En todas las áreas, sea de trabajo, sea en todas las áreas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. En vez de decir, todavía usted ve sus hijos en mal camino, usted tiene que aunque usted lo esté viendo, usted tiene que declarar. La nevera, la nevera, usted la ve que se está acabando, ya que se está vaciando, y ya lo que queda es el hielo y mucha agua, ¿verdad? Usted dice, bueno, la cosa está fea. Entonces, lo primero que le va a llegar a su mente es el temor. Wow, la cosa está dura, está subiendo la luz, está subiendo eso. Entonces, ese es el enemigo. Pero usted tiene que decir en fe, en el nombre del Señor, yo sé que mi Dios suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a su riqueza en gloria. Amén. Amén. Yo estoy perdiendo el trabajo, estoy perdiendo la fuerza, estoy perdiendo las entradas. Dice, todo lo puedo. Porque el trabajo del enemigo es ese. Pero imagínese usted que de verdad llegue lo que el enemigo dice, que pierda su trabajo. ¿Acaso Dios depende de ese trabajo para soportarlo a usted, para mantenerlo a usted? ¿Acaso Dios depende de eso? Fíjense una preguntita que le voy a hacer a cada uno. ¿Cuál de ustedes pensaba que a la edad que usted tiene iba a estar haciendo lo que está haciendo ahora, que iba a estar en este momento aquí? Sin embargo, Dios les ha provisto a usted todo. Los pájaros, las aves, trabajan. Sin embargo, a ellos no les falta nada. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros nos hemos todo el tiempo llevado de lo que escuchamos en la televisión y en la radio. ¿Por qué viene la fe? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero la palabra de Dios. ¿Por qué viene el miedo? Por oír la contradicción a la palabra de Dios. Adán y Eva. Eva se puso a conversar con Satanás, con la serpiente. Todo el mundo sabe la historia. Satanás le dice, con que Dios ha dicho que si tú comes de eso, vas a morir. Ella le dijo, sí, Dios ha dicho que si el que coma de esa manzana, va a morir. Satanás, ¿qué hizo? Contradijo la palabra de Dios. Dice, no es cierto, no vas a morir. Ella creyó la contradicción, luego entró el temor, luego tuvieron que estar huyendo. Tuvieron que huir de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos creyeron la contradicción. Nosotros como cristianos, como gente que creemos en Dios, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros la palabra de Dios la contradecimos.
Porque mucha gente dice, mira, tú le dices a muchas personas, la palabra de Dios dice esto. Y dicen, sí, pero hay una contradicción a la palabra de Dios. Por lo tanto, va a entrar el temor. ¿Por qué la mayoría de personas actúa como actúa? Por temor. Porque piensa que lo que Dios ha dicho no es suficiente. Porque dice que todo lo que Dios ha dicho no es suficiente. En el libro de Isaías, el capítulo 41 y 10, nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos promesas de que Dios es nuestro sustentador. Yo no dependo de mi trabajo. Yo no dependo de nada, yo dependo de Jehová. Jehová hoy me tiene aquí, pero mañana me pone allí. Entonces, cuando vengan cosas, palabras, en contra de lo que Dios ha dicho, nosotros tenemos que pararnos en la palabra de Dios y decir qué Dios ha dicho sobre este tema y mantenerse ahí, porque recuérdense que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Llega un punto en que nosotros estamos tan acostumbrados a contradecir la palabra de Dios que ya es normal hacer lo que todo el mundo hace, decir lo que todo el mundo dice, actuar como todo el mundo actúa. Entonces, nosotros estamos llenos de temor, pero no sabemos por qué. Y es simplemente porque no estamos siguiendo las contradicciones que estamos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender, para que podamos ir entendiendo la enseñanza, no debemos tolerar el miedo. Cuando venga el miedo, tenemos que saber que hay una área de nuestra vida que la fe no está suficientemente alta. ¿Okay? Cuando venga una área, recuerdes eso, cuando venga cualquier temor, porque ya nos hemos acostumbrado a decir que el temor es normal, pero no, el temor no es normal. Si nosotros creemos la palabra de Dios, si sabemos quién es que nos sustenta, quién es que nos guía, quién es que nos cuida, quién es que nos guía, entonces nosotros podremos saber quién es nuestro sustentador. Entonces nosotros no vamos a temer. Cuando venga el temor, decimos, nosotros confiamos en Dios. Sabemos que Él es mi protector. Él es quien me cuida. David en el Salmo entero vive diciendo que él confía en Jehová, que no temerá a nada, porque ya él conoció en quién ha creído. Amén. Así que nosotros continuaremos con esta enseñanza la próxima semana. Así que hay más contenido en este programa.